Hubo un momento en que todo el mundo quería ser Neymar. Hoy, Neymar llora en el túnel de vestuarios de un estadio brasileño después de perder 6-0. Y lo que pasó entre esos dos momentos, nadie lo vio venir. Nadie quiso verlo. Porque el día que Neymar dejó de ser intocable, no fue el que tú crees. Su nombre es Neymar da Silva Santos Jr. Y el momento en que todo empezó a romperse no ocurrió en el campo. No fue un gol fallado, no fue una lesión, fue una conversación, una decisión tomada lejos de las cámaras, mucho antes de que el mundo empezara a notar la grieta. Lo que vas a ver hoy es la parte que casi nadie contó, la que los clubes suavizaron, la que los agentes protegieron, la que los medios nunca terminaron de explicar del todo, porque hubo 4 momentos concretos que cambiaron para siempre la carrera de Neymar. Primero, lo que confesó su propio padre en un podcast en diciembre de 2024. Una frase que explica en 7 palabras por qué Neymar dejó el Barcelona. Una frase que cuando la escuches te va a sonar diferente a todo lo que creías saber. Segundo, el momento exacto en que los aficionados del PSG fueron a la casa de Neymar a exigir su salida, lo que ocurrió esa noche, y lo que él dijo después. Tercero, lo que Neymar confesó al streamer Casimiro después del Mundial de Qatar. 5 días llorando. Una confesión que nunca llegó a los titulares principales, y que lo cambia todo. Y cuarto, lo que está pasando ahora mismo con Neymar en el Santos. Una imagen que en 2012 era imposible de imaginar, y que en 2025 se hizo completamente real. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que más duele. Para entender lo que le pasó a Neymar, no hay que ir al principio de su carrera, hay que ir al principio de su problema. Porque Neymar no cayó de golpe. Neymar se fue deshaciendo, despacio, ante los ojos de todos, y nadie supo leerlo a tiempo. Era 2017, tenía 25 años. Estaba en el mejor Barcelona de la historia reciente, jugando junto a Messi y Suárez en uno de los tríos más letales que el fútbol moderno ha visto. Había ganado la Champions, había ganado la Liga, tenía el mundo bajo los pies, y aún así algo no cuadraba. Había una imagen de esa época que pasó casi desapercibida. Neymar en el banquillo, durante un partido de trámite, mirando el teléfono. Con esa expresión que no es aburrimiento, es distancia. Es la mirada de alguien que está en el lugar correcto, pero ya no quiere estar ahí. Ese gesto exacto, guárdalo, porque va a reaparecer muchas veces en esta historia, y cada vez que aparezca va a significar algo más grave que la anterior. Dentro del vestuario del Barcelona, con la relación entre Neymar y el entorno de Messi, era más tensa de lo que se mostraba hacia afuera. No era hostilidad abierta, era algo más silencioso, el roce constante de 2 egos que no cabían cómodos en el mismo espacio sin que uno cediera. Y aquí llega la revelación que guardamos para el momento exacto. El padre de Neymar, Neymar Santos Sr., concedió una entrevista al podcast brasileño JJ en diciembre de 2024. Y en esa entrevista dijo algo que durante 7 años nadie había dicho en público con esa claridad. Parecía que en el club querían que él ocupase el lugar de Messi, y él no quería eso. Una frase pequeña, una frase que lo explica casi todo. No te cuento todavía qué hay detrás, pero grábatela, porque cuando lleguemos a la primera revelación, ese enunciado va a tener un peso completamente diferente. ¿Por qué alguien deja el mejor equipo del mundo para ir a un proyecto sin historia en Champions? Esa es la pregunta que lleva años sin responderse. Y la respuesta no era el dinero, aunque el dinero era obsceno. El 3 de agosto de 2017, Neymar da Silva Santos Jr. llegó al PSG por 222 millones de euros, la cifra más alta en la historia del fútbol. El fichaje que rompió todos los registros y convirtió la operación en un evento planetario. Las imágenes de ese día son conocidas. El estadio lleno, la camiseta número 11, esa sonrisa que parecía más de alivio que de euforia. Como la sonrisa de alguien que lleva meses aguantando la respiración y por fin suelta el aire. Parecía una victoria. Pero había algo que los comunicados no decían. Pues el PSG le ofreció exactamente lo que el Barcelona no supo darle. No más dinero, protagonismo absoluto, el número 1, sin competencia simbólica. Y eso, para alguien que llevaba años en la sombra del mejor jugador del mundo, tenía un valor que ninguna cifra podía calcular.
Pero aquí está el problema. El problema que nadie vio venir. Cuando llegas a un sitio siendo el número 1 desde el primer día, cuando no tienes que ganarte nada, cuando ya está todo garantizado en el contrato, el hambre cambia de forma. Se transforma en comodidad. Y en el fútbol, la comodidad es el principio del fin. ¿Puedes imaginar eso? Llegar a un lugar donde ya eres el rey, antes de haber jugado un partido. A lo mejor, tú también conoces una versión de eso. El puesto que llegó demasiado fácil. La relación que empezó perfecta. Y que precisamente por eso, pues sin resistencia, fue perdiendo su forma. Los primeros meses en París fueron eléctricos. 12 goles en sus primeros 11 partidos. El olor del césped del Parque de los Príncipes en noches de Champions. Las luces del estadio sobre el Sena. La sensación de que algo histórico estaban haciendo. Parecía. Porque bajo esa superficie brillante, el mecanismo ya crujía. Y crujía por algo que muy poca gente señaló. Kylian Mbappé llegó ese mismo verano. 19 años. 4 menos que Neymar. Más veloz, más directo. Con el hambre de quien siente que todavía tiene todo por demostrar. Con algo que el brasileño, sin saberlo todavía, ya había empezado a perder. Y entonces llegó febrero de 2018. Una rotura del quinto metatarsiano del pie derecho. 3 meses fuera, justo antes de los octavos de Champions, justo cuando el PSG más lo necesitaba. ¡Uy, mala suerte!, dijeron todos. Y el ciclo que comenzó entonces se repetiría con una precisión casi dolorosa. Metatarso en 2018. Tobillo en 2019. Costilla en 2019. Ligamento de rodilla en 2020. Aductor en 2021. Tobillo derecho en 2022. Cada lesión justo antes de algo importante. Cada regreso con algo menos que el anterior. Los cuerpos acusan lo que las mentes no pueden procesar. Y había algo acumulándose dentro de Neymar que no tenía salida por otro lado, el que nadie quiso confirmar con nombre. Ya en la temporada 2018 a 2019, con Neymar recuperado de la primera lesión y Mbappé consolidado como la revelación del equipo, varios miembros del staff del PSG oyeron una conversación entre los dos en el vestuario. 2 medios franceses distintos recogieron una versión similar. Según esa versión, Mbappé le dijo a Neymar: «Tú eres el más técnico que he visto en mi vida, pero ellos quieren al que más corra». Neymar no respondió, se fue. No te cuento todavía qué hay detrás de esa frase. Guárdala, porque cuando llegue la segunda revelación, esas palabras van a tener un peso completamente diferente. Párate aquí, porque lo que viene ahora es donde esta historia empieza a ser verdaderamente incómoda. Hasta aquí podría parecer mala suerte. Una lesión más, una decisión difícil, un vestuario complicado. Pero no fue solo eso. Aquí ya había señales, aquí ya había algo acumulándose despacio. Aquí ya había algo que se estaba rompiendo por dentro. Aunque por fuera todo siguiera brillando. Y cuando eso empieza a romperse así, normalmente, ya no se detiene solo. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Neymar da Silva Santos Jr., la frase del padre, la que guardamos desde el principio. Parecía que en el club querían que él ocupase el lugar de Messi, y él no quería eso. Pero hay algo que no se dijo en esa entrevista y que cambia completamente el significado. El Barcelona le estaba ofreciendo ser la siguiente gran estrella del club, el heredero, el número 1 cuando Messi finalmente se fuera. Y Neymar dijo que no, ¿lo ves? No se fue porque no querían que brillara, se fue porque sí querían que brillara, se fue porque le ofrecieron ser el siguiente Messi, y no quiso esa presión. Quería ser el número 1 desde ya, no el sucesor, no el futuro, el protagonista inmediato. Lo que aquí se rompe no es un contrato, es un espejo. Y lo que ese espejo refleja es incómodo de sostener. Pero esto es solo la primera revelación. Porque lo que pasó en París en mayo de 2023 es donde la historia se vuelve imposible de ignorar. Aquí viene la segunda revelación. La que prometimos al principio. Y para entenderla bien, necesitas recordar la frase de Mbappé. Tú eres el más técnico que he visto, pero ellos quieren al que más corra. Lo que nadie contó es lo que esa frase revela sobre lo que pasaba en los despachos del PSG. Según personas del entorno del club, citadas por el periodista Romain Molina, la dirección técnica
empezó a construir un sistema de juego diseñado específicamente para maximizar a Mbappé. Velocidad en transición, verticalidad, presión alta. Un sistema en el que Neymar, con su fútbol de toque corto, de regate en espacios reducidos, auto de pausa y desequilibrio técnico, encajaba cada vez peor. No lo echaron, lo hicieron prescindible por diseño. Los planes de juego empezaron a orbitar alrededor de Mbappé. El marketing, las portadas, los planes de futuro del club. Neymar seguía siendo el más caro, pero ya no era el más importante, y lo sabía. Ese gesto que vimos al principio, el de aquel hombre mirando el teléfono en el banquillo, apareció de nuevo, esta vez no en Barcelona, en el Parque de los Príncipes, con otra camiseta, con más millones en el banco, con exactamente la misma distancia en los ojos. Y aquí viene el doble impacto. Porque eso no fue lo peor. En mayo de 2023, un centenar de aficionados del PSG fueron físicamente a su casa, a su residencia privada. Y desde los portones de seguridad gritaron: ¡Fuera Neymar! Neymar lo contó meses después en una entrevista con RMC Sport. Usó esta frase exacta. Vinieron a mi casa, intentaron invadirla, me insultaron y querían pegarme. Para mí, cruzaron la línea. Un jugador de fútbol, en su propia casa, con su familia adentro. No en el estadio, en su casa. Y el PSG no dijo nada. No hubo comunicado de respaldo. Hubo silencio institucional. Y ese silencio, más que los gritos de afuera, fue lo que terminó de romper la relación. No era feliz allí. El club y el entrenador ya no querían utilizarme. Ya me lo habían dicho, reconoció en esa misma entrevista. Y Arabia fue la respuesta. No fue una elección. Fue una salida de emergencia con traje de gala. Irse con 100 millones al año, cuando ya no te quieren, tiene un nombre concreto. O sea, aunque nadie lo pronuncie, es el final envuelto en oro. Pero hay algo que Neymar dijo en esa misma entrevista con RMC Sport que casi nadie subrayó. Mis años deportivos en el PSG fueron seguramente los mejores. Pero fue muy triste para mí, porque a menudo tenía lesiones muy graves que podían durar 3, 4 o 6 meses. Mejor Neymar que ha tenido jamás, dijo. Los mejores años deportivos de su carrera. Y los vivió en guerra consigo mismo, en guerra con el vestuario, en guerra con los aficionados, en guerra con su propio cuerpo. Hay una frase que Neymar repitió muchas veces durante esos años, en entrevistas, en redes, en declaraciones de vestuario. Una frase que sonaba como una declaración de amor. Lo que más amo en la vida es jugar al fútbol. Guárdate también esa frase, porque la última vez que la dijo, sonaba completamente diferente. Eso es lo que nadie recoge cuando habla de los 6 años de Neymar en el PSG. No el fracaso, el desperdicio. El desperdicio de lo que pudo ser y que se fue consumiendo en conflictos que ninguno de los dos bandos supo resolver. Y ahora sí, la tercera revelación. Esta es quizás la más sorprendente de todas. Después del Mundial de Qatar 2022, Neymar le concedió una entrevista al streamer brasileño Casimiro, sin filtros, sin protocolo de rueda de prensa. Y dijo esto: no te puedo decir lo que pasó por mi mente. Sin duda fue la derrota más dolorosa de mi carrera. Lloré durante 5 días seguidos. Pero eso no es la revelación. La revelación es lo que vino justo después. Después de la Copa del Mundo, con sinceridad, no quería volver. No quería volver a la selección. No por evitar el dolor de perder, sino por ver a mi familia sufriendo mucho. Neymar quiso retirarse de la selección brasileña, no como rumor, lo dijo él, en una entrevista que el mundo pudo escuchar. Y además, añadió algo que casi nadie registró. Fue una de las peores semanas de mi vida. Además de estar lesionado, nadie lo sabía, también me enfermé gravemente durante el torneo. Lesionado, enfermo, jugando un mundial cargando todo eso, marcando el gol de su vida ante Croacia, con el talón, girando sobre sí mismo, los ojos cerrados al celebrar. Y 4 minutos después, ver cómo Croacia borraba ese gol. Y luego, no poder llegar a lanzar el penalti que podría haberlo salvado. El vestuario después del partido, según sus propias palabras, parecía un funeral, uno llorando de un lado, otro llorando del otro. Y él, en medio de todos, y solo de una manera que la cámara no puede capturar del todo. A lo mejor, tú también conoces ese tipo de soledad, la de estar rodeado de gente y sentirte completamente solo, la de haberlo dado todo y que no fuera suficiente, y saberlo, y no poder hacer nada con eso,
Ese fue el momento en que algo se rompió en Neymar de una manera que ningún fisio puede curar. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. No es una entrevista de hace años, no es un rumor, es lo que está pasando ahora mismo. En 2025, Neymar regresó al Santos, al club donde lo vio todo empezar, donde de niño pasaba las tardes en las calles de Mogi das Cruces con una pelota. Volvió con 33 años, con el cuerpo reconstruido 1000 veces, con el sueño del Mundial 2026 como última motivación concreta. Y lo que encontró fue esto: un equipo peleando el descenso a la segunda división del fútbol brasileño. El 18 de agosto de 2025, el Santos perdió 6-0 ante el Vasco da Gama. Fue la primera vez en la historia de la Serie A brasileña que Santos encajaba 6 goles en casa. Filipe Coutinho, el mismo que en 2017 fichó por el Barcelona para intentar reemplazar a Neymar y que años después volvió a Brasil, fue la estrella del Vasco esa noche. Anotó 2 goles, lideró la goleada, el sustituto de Neymar, hundiéndolo. Después del partido, Neymar fue visto llorando en el vestuario. Las cámaras lo captaron, y él mismo lo reconoció. «Me da vergüenza». Neymar, llorando, en el vestuario del Santos, diciendo que le da vergüenza. El mismo hombre que en 2015 levantaba la Copa del Rey en el Camp Nou. El mismo que en 2016 ganó el oro olímpico en el Maracaná ante su propio pueblo. El mismo que en 2017 era el fichaje más caro de la historia del deporte mundial, mirando el suelo de un vestuario en Brasil, llorando, diciéndole al mundo que siente vergüenza. En noviembre de 2025, con el equipo a un punto del descenso, Neymar volvió a lesionarse la rodilla. Los médicos le recomendaron operarse de inmediato. Él eligió seguir jugando, con la rodilla dañada, con el riesgo de comprometer lo poco que le queda. El cuerpo médico del Santos lo dijo sin tapujos. Si seguía forzando, podía comprometer no solo el resto de la temporada, sino su posible último mundial en 2026. Y Neymar siguió jugando. No porque fuera irresponsable, porque la única versión de sí mismo que conocía era la que jugaba. Y sin eso, no sabía quién era. El Santos se salvó del descenso en la última jornada de 2025. Ganaron 3-0 al Cruzeiro. Neymar fue titular. Después del partido dijo: «El Santos merece mucho más, estar arriba siempre». Sonó a promesa, sonó a deuda, sonó a alguien que sabe que el tiempo se le está acabando. Hoy Neymar tiene 33 años. Ya no está en ningún ranking de los mejores del mundo. Ya no ocupa portadas de Champions. Pero tiene el récord de goles con Brasil. Tiene el gol imposible ante Croacia. Y tiene una frase que repitió durante años: «Lo que más amo en la vida es jugar al fútbol». En 2024 la volvió a decir, llorando, después de pasar un año entero lesionado. «Sufro cada día en el que no puedo hacerlo». Las mismas palabras. Pero ya no sonaban igual, no cambió la frase, cambió lo que había detrás. Ese gesto que vimos al principio, mirando el teléfono en el banquillo del Barcelona, no era una anécdota, era una grieta pequeña, que el mundo decidió no mirar, y cuando por fin fue visible, ya era demasiado tarde. Neymar da Silva Santos Jr. todavía juega. Todavía compite. Pero hay algo que el talento no puede negociar: el tiempo. Y en el fútbol de élite, el tiempo no espera a nadie. Si esta historia te hizo ver algo que antes no veías, quédate, porque el próximo ídolo que vamos a analizar también cayó desde dentro.